Hola, me han convocado para conversar sobre la cuestión de la pandemia y el aislamiento en el campo educativo con el título que es ¿Después de la pandemia qué? El título me suscita un problema porque con la pandemia se alteraron las miradas y se entró en el reino de la libertad de opinión sobre el futuro. Suele ocurrir con las guerras y con las pandemias. Cuanto más incierto el futuro, más excita la imaginación. Esto no es una frase mía, es de mi colega de la Universidad Torcuato Di Tella, Pablo Gerchunov, un gran historiador económico, que nos advierte para no caer en la poesía pedagógica en nuestro campo, la poesía pedagógica de algunos, ni en las profecías de los gurúes tecnológicos por otro lado. Es decir, voy a tratar de ser reflexivo y riguroso para proyectar un futuro con todos los inconvenientes que esto trae por lo cambiante del futuro. La propuesta es, primero, empezar por lo que sí sabemos y segundo, conjeturar escenarios posibles de esos que sabemos. Entonces, la primera pregunta es, ¿qué sabemos? En principio sabemos que la escuela es una tecnología muy poderosa, pero es una tecnología entre otras. Es una herramienta de control, de cuidado, de cohesión social, atravesada centralmente por el ideal pansófico, la idea de que todo el saber humano es para todos los seres humanos. Ahora, la escuela alcanzó altos niveles de acceso a la cultura como ninguna otra tecnología a lo largo de la historia de la humanidad, ni como la escritura, ni como la imprenta, ni como la oralidad. 70% de los habitantes del mundo mayores de edad, según la UNED, tienen acceso a la lectoescritura, cosa que 100 años antes apenas hubiera sido una utopía absoluta. Y también sabemos, y esto es un subtexto de esta tecnología, que la escuela no es una casa. No solo que no es diferente a un hogar, sino que es lo opuesto, porque las características sociales, pedagógicas de organización del tiempo y organización del espacio son completamente diferentes a punto tal que se oponen. Esto es un elemento central que tiene que ver con el aislamiento y que seguramente volveremos. Segundo elemento, la escuela no cumplió con el ideal pansófico de que todo el saber humano sea para todos los seres humanos. Es decir, solo en unos pocos países altamente desarrollados, pocos quiero decir 7, 8 países, 10 países de los 200 que hay en el mundo, realmente podríamos pensar que la escolarización ha logrado esos estándares. Y la marcha de los sistemas educativos hasta antes de la pandemia hace dudar de que efectivamente los sistemas educativos actuales puedan cumplir con ese cometido. En tercer lugar, la escuela presentaba, esto ya lo sabemos, grietas, discontinuidades, problemas en sus principales dispositivos, especialmente en relación con la cultura digital, es decir, con la nueva forma de producción y distribución del conocimiento. Muchos elementos que hemos desarrollado en diferentes investigaciones que he hecho yo y que han hecho muchos otros en todo el mundo, y algunas de las que Pansofía Project articula a nivel global muestran esos problemas centrales que tienen que ver centralmente con la pérdida de legitimidad de su relato civilizador. Si algo las escuelas hasta ahora nos habían convencido era que era la tecnología central para distribuir conocimiento. Hace ya mucho tiempo que sabemos que eso ha perdido legitimidad y que distintos dispositivos, como el lugar del docente como el lugar del saber, la instrucción simultánea, la alianza escuela-familia, etcétera, se resquebrajan continuamente y hacen que tengan que ser resignificados por los distintos actores. ¿Qué más sabemos? En cuarto lugar, también sabemos que las visiones transhumanistas habían copado lenta pero progresivamente el campo del pensamiento educacional. Como dice nuestro amigo Alejandro Galiano, el transhumanismo es un movimiento intelectual que propone superar los límites naturales de la humanidad mediante el mejoramiento tecnológico y eventualmente la separación de la mente del cuerpo.
cosa que hemos visto en algunos capítulos de Black Mirror y otras series, pero que efectivamente se viene trabajando mucho en distintos laboratorios del mundo desarrollado. Si bien ha sido un movimiento históricamente marginal y sectario, sus planteos de medicina mejorativa, su materialismo radical, incluso sus ideas de eugenesia, inmortalidad y singularidad, adquieren mucho interés en este momento en el cual la tecnología amenaza con avanzar sobre esferas de la vida humana hasta ahora en apariencia intocables, como la educación. Pero esto ya había ocurrido. Lo más sencillo es los procesos de estandarización. En muchísimos países del mundo, en menor medida en la Argentina, los aprendizajes se tienen que adaptar a estándares mesurables y calculables que están por fuera de la lógica pedagógica. La inteligencia artificial, sobre todo los modelos desarrollados en China, han dado fuertes avances y tenemos al CEO de Google, que está desarrollando un nanobot para la neocorteza cerebral, según él va a estar en el 2030, para que podamos directamente desde la nube bajar contenido sin interfaz humana. No lo dice alguien que se tomó unos vinos ayer a la noche, sino que lo está diciendo alguien que tiene $1.000 millones de presupuesto para desarrollarlo en la compañía de innovación tecnológica más importante del mundo. Respecto a esto, es cierto que las plataformas digitales vienen más atrasadas y no han logrado configurar una tecnología tan poderosa como lo fue la escuela, pero la estandarización y la inteligencia artificial, especialmente en China, han dado, o habían dado incluso antes de la pandemia, grandes avances. Con esto que sabemos y que efectivamente ocurría, ¿qué escenarios podríamos conjeturar para el futuro? Primer escenario, la escasez con la que se va a enfrentar el mundo. Pensemos que todas las economías están cayendo 10, 15, 20% de su Producto Bruto. La escasez de la futura sociedad dificulta el ideal igualitario. Vamos a volver más pobres como humanidad. Y la pregunta es cómo lograr el ideal igualitarista y pansofiano se cumpla si ya estaba lejos de cumplirse antes, es decir, en épocas de mucha menor escasez que la actual. Una gran pregunta que me parece que no estamos aportando bien porque, y acá viene la segunda cuestión, hay un elemento central que es la falta de conectividad. La falta de conectividad excluye y excluirá aún más. Como planteé en una columna del Diario del Día hace algunas semanas, hay una nueva categoría social de la educación que son los desconectados, porque son los que no acceden a Internet en estos tiempos o en los tiempos de pospandemia. Hoy la conectividad es un derecho que el Estado debería garantizar. Es muy difícil que esto ocurra, sobre todo en tiempos de escasez, pero claramente es una condición necesaria para poder seguir en el camino propio del ideal pansófico. Tercer lugar de lo que podemos conjeturar, estos dispositivos de la escuela en crisis, que ya estaban en crisis antes del aislamiento, se profundizan en contextos de aislamiento. Por eso en Pansofía Project planteamos una pedagogía del contraaislamiento, priorizando, profundizando. El aislamiento no es solamente un aislamiento físico de distancia social, en el campo educativo es un aislamiento pedagógico de la imposibilidad de construir conocimientos en conjunto, porque la escuela resolvía esa situación, sus tiempos, sus espacios, sus modalidades de evaluación, su diseño curricular, etc. Nos gustaba más o menos, pero lo resolvía. Los hogares no lo pueden resolver, porque los hogares son lo opuesto a la escuela. Por eso acá los docentes tenemos un gran desafío que debemos construir sin recetas, sin prospectos y sin un manual de instrucciones que esta vez no hay. O priorizamos o erramos. El cuarto punto, que tiene que ver con estos escenarios futuros, es que este contexto de pandemia y aislamiento aceleró los cambios de estandarización de inteligencia artificial y de plataformas. Lo aceleró en muchos sentidos, desde cómo las acciones de Zoom
subieron, se quintuplicaron en Wall Street, ustedes me dirán, ¿y qué tenemos que ver nosotros con eso? Bueno, nosotros usamos Zoom, yo estoy usando Zoom en este momento, todos estamos contribuyendo al enriquecimiento de una corporación transnacional en función de una cuestión educativa, cosa que antes apenas estaba empezando. También esta aceleración tiene que ver con que las plataformas que existimos, la verdad que son muy burdas, muy básicas, son muros de Facebook que en muy poca medida tienen la capacidad que tenía la tecnología escolar para resolver los problemas de organización del conocimiento. Es evidente que con la experiencia que se está ganando en todos estos meses de aislamiento, esos procesos de estandarización, más el aporte de la inteligencia artificial, más la reconversión de las plataformas, va a traer nuevas y seguramente más eficientes formas de este tipo de educación, nos guste o no. La pregunta es, ¿estamos frente a lo que Joseph Schumpeter, aquel economista austríaco de los años 40, describía como un proceso de destrucción creativa? Es un proceso de destrucción creativa para el capitalismo que el propio Marx había planteado, sobre todo en el Manifiesto Comunista. No lo sabemos todavía, me parece que justamente ahí es que tenemos que ser un poco más cautos, pero es importante entender que la tecnología escolar es un medio para un fin, en mi opinión, para un fin igualitario y pansofiano, nunca un fin en sí mismo. ¿Por qué es importante entender esto? Porque uno de los rasgos prominentes a los que podríamos enfrentarnos en la pospandemia es que la destrucción creativa no sea generalizada y probablemente suceda solo para algunos sectores sociales, los de mayor poder adquisitivo, y para los países más desarrollados, mientras que la obsolescencia va a perpetuarse para las mayorías. Como nunca antes, el nivel socioeconómico de la población como variable que explica las brechas digitales parece un predictor determinante a la hora de definir el futuro de la educación. Esto siempre fue así, de Durkheim en adelante ya lo sabemos, pero esto se ha visibilizado. Ya nadie puede arguir que las diferencias en educación son producto del esfuerzo o el mérito de las personas. Hoy ha quedado palmariamente demostrado que ese discurso meritocrático es muy débil y explica poco, y que justamente el nivel socioeconómico de la población es el mejor predictor de las brechas digitales en este caso. Ahora bien, estos sectores de mayores recursos conformarán clústeres de destrucción creativa, probablemente profundizando en enfoques pedagógicos híbridos y profundizando esa tendencia creciente que ya existía antes del coronavirus. Y de la misma manera, la población global mayoritaria que habita del otro lado de las brechas digitales probablemente volverá a la enseñanza tradicional, exclusivamente presencial, mayormente desconectada y encima con menos horas de escolarización, con pocas posibilidades de cambiar su dinámica de 300 años, la tecnología, debido a la carencia de recursos digitales pedagógicos, de conectividad y también el papel fundamental que desempeñan las escuelas en la asistencia alimentaria y sanitaria a los escolares, como la necesidad de cuidado y control biopolítico de estos cuerpos de poblaciones socialmente empobrecidas. En la pospandemia, la educación de estos sectores será igual que antes de la crisis, aunque con pronósticos que me parece bastante acertados de una mayor degradación si es que la política redistributiva y la justicia educacional se mantienen en todos los países como se han mantenido hasta ahora. La crisis del coronavirus muestra, pues, que para amplios sectores de la población mundial todavía no hay una tecnología disponible que pueda sustituir a las instituciones escolares tal como las conocemos, sin causar por ello más desigualdad. Algunos sí podrán ser beneficiarios del proceso de destrucción creativa, pero las grandes mayorías, o para las grandes mayorías,
la escuela es insustituible, es irreemplazable. Esa desigualdad seguirá profundizándose si no se refuerza la vieja tecnología escolar, cosa que hasta antes de la pandemia no se había hecho. Para estas escuelas no existe posibilidad de destrucción creativa. Para sus alumnos, la escuela tradicional, desconectada y presencial, como decía antes, sigue siendo irreemplazable. ¿Esto debería incrementar nuestro escepticismo sobre el futuro? No necesariamente. El manifiesto pansofiano ha echado luz sobre este problema de manera muy constructiva y me gustaría leer medio párrafo porque es más contundente de lo que yo pueda decir. Dice, el problema es táctico. ¿Hasta dónde las nuevas tecnologías de la educación entregan, tergiversan u obturan el principio pansofiano y hasta dónde lo pueden resignificar positivamente? ¿Aceptamos que en nombre del Estado, del mercado o de algún nuevo tótem corporativo se estandarice la transmisión de saberes? ¿La irrupción de pantallas, plataformas e inteligencia artificial constituyen un nuevo simulacro de la vieja heteronomía o es un acontecimiento genuinamente pro autonomía? La cuestión no es de palabras, finaliza este párrafo del manifiesto pansofiano. La cuestión es, como diría Humpty Dumpty de Alicia en el País de las Maravillas, la cuestión es saber quién es el que manda. Eso es todo. Muchas gracias.